puntos de inserción, ¿dónde se insertan? Dos puntos de inserción. ¿Cuál es el punto de inserción superior? Nos dice que tiene dos fascículos, un superficial y un profundo. Y tiene dos puntos de inserción. Ahorita fue el día que pasaron, madre. Vamos a hacer con esto de los horarios. En el, no sé, 764. O sea, ya lo sentimos, ¿no? Y ahora que el día tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. Y cada fascículo superficial y profundo van a tener puntos de inserción. En este caso, el superficial y el temporal, ¿dónde nos decía el libro que se insertaba? ¿En la línea qué, Valentina? En la línea temporal inferior. Y de ahí se dirigía hacia abajo, decía. Y todas las fibras que eran originalmente verticales o diagonales se dirigían en una misma dirección y al final terminaba de unirse a través de un tendón, ¿sí? Entonces el un punto es aquí, la línea curva temporal superior, y el otro punto nos dice que va a insertarse en todas las superficies de la apófisis coronoides, es decir, en las dos caras, interna y externa, en el vértice y en los bordes, en todo esto. Entonces ahí tenemos los dos puntos de inserción. ¿De quién? Del fascículo superficial del temporal. Y nos dice después, además tiene otro fascículo, y este fascículo es profundo. Y este fascículo profundo va a tener las inserciones a nivel o en la parte más inferior de la cara externa del ala mayor del esfenoides. Va a tener ahí. Por debajo de la inserción del fascículo superficial, y de ahí se dirige hacia afuera y se va a perder en las mismas fibras, ¿sí? Y termina de insertarse por dentro de la apófisis coronoides, es decir, a nivel de la cara interna de la apófisis coronoides. Entonces, tiene dos fascículos, un fascículo superficial y un fascículo profundo. A través de estos dos fascículos se inserta en el fascículo superficial en la línea curva temporal inferior. ¿Y el otro fascículo dónde se inserta? En la parte más inferior de la cara externa del ala mayor del esfenoides. En ese vacío que queda entre la línea y el ala mayor, dice que se siguen desplegando muchas fibras y van a cubrir todo el espacio de la fosa temporal. ¿Qué estructuras estaban formando la fosa temporal? Frontal, parietal, esfenoides y... ¿Cómo se llama la fosa? ¿Qué hueso nos falta? Entonces, en toda esa superficie, ¿qué quiere decir? Concha del temporal, línea por debajo de la línea curva temporal inferior, cara externa del ala mayor del esfenoides y frontal. Todo eso ocupan las fibras que están entre la inserción superior y la inserción inferior. En toda esa superficie se extienden todos los fibras, ¿ya? Punto de inserción terminado. Ahora sí, acción. ¿Cuál es la acción? ¿Qué hace el temporal? Eleva la mandíbula. Entonces, si la mandíbula está abierta, ¿qué es lo que va a hacer? Elevar la mandíbula. Es lo único que va a hacer. Va a elevar la mandíbula. ¿Ya? Irrigación, inervación. Ahí está. La irrigación, la arteria. Nosotros vamos a tener una arteria que viene desde la maxilar y esa arteria se va a llamar temporal. Esta temporal se divide en una temporal, ya no vale este marcador, en una temporal superficial y en una temporal profunda. Tanto la rama temporal superficial y temporal profunda tienen ramos anteriores, medios y posteriores. Anteriores, medios y posteriores. Entonces, la temporal superficial para
fascículo superficial en la parte anterior, media y posterior. Y la temporal profunda también para los fascículos profundos, anteriores, medios y posteriores. Esa es la nutrición, la arteria. Y la vena van a tener el mismo nombre. Ahí podemos ver en cambio la temporal profunda. Aquí vemos la temporal superficial, anterior, media y posterior. Aquí está, anterior, media y posterior. Y acá vemos la temporal profunda, de igual forma, anterior, media y posterior. Esa va a nutrir al fascículo interno, que es la arteria. Y el nervio, en cambio. Este es el nervio. ¿De quién viene el nervio, Valentín? ¿Qué es lo que decía ahí? Y dice... Inervación, nos decía ahí. Nervio. Sí. ¿Qué me mandaron ustedes de sus trabajos? ¿Cómo hacen sus trabajos? ¿Ustedes no leen para hacer un trabajo? Dice la irrigación sanguínea temporal. Uy, es que ya tienes todo. Dice 3 nervios que penetran el músculo. Nervios temporales profundos, dice. Este medio, rama auricular posterior del nervio facial, medio adherido. Arteria maxilar, este está perdido. Ya. Nervio temporal profundo anterior, temporal medio, temporal nutrición. Oye, algunos están perdidos y ya van con cero en sus trabajos. Creerán que les mandé a leer en la casa. 3 arterias y los nervios nutrientes. Ahora sí van a llorar con estas notas de los trabajos de ustedes. ¿Qué arteria? ¿Qué nervio? Nervio. Nos dice el libro que viene una rama del nervio facial. Este es el nervio facial. El nervio facial va a tener una rama que se llama aurículo temporal. El aurículo temporal va a tener también una rama anterior, media y posterior. Esta ingresa en la parte media. ¿Qué les había mencionado? Que tenemos un fascículo superficial aquí, ¿verdad? Y tenemos otro fascículo en la parte profunda, en el ala. Miren, aquí se le ve. Entre esos dos fascículos, en la parte media, ahí ingresa el nervio. Este nervio se llama aurículo temporal. Este nervio aurículo temporal viene de la rama del facial, del nervio facial. ¿Y qué es lo único que hace? Como está en medio de los dos, manda una ramita para el un lado y otra ramita para el otro lado. A diferencia que las arterias. En las arterias, ¿qué hacía? Teníamos para el superficial y para el profundo. Acá no. Acá lo que está en el centro solo manda para un lado y manda para el otro. ¿Sí? ¿Quién? La aurículo temporal anterior, la aurícula temporal media y la aurícula temporal posterior. ¿Ya? Terminado temporal. Vamos al masseter. Segundo músculo de la masticación, el músculo masseter. El músculo massetero es un músculo que va a tener de igual forma dos fascículos. Un fascículo superficial y un fascículo profundo. Tanto el fascículo superficial como el profundo tienen similares puntos de intersección que permite una confusión, pero hay que aclarar cuál es el
superficial y cuál es el profundo. Hay que cortar para poder ver estos dos músculos. Entonces aquí tengo yo. Aquí tengo el superficial y aquí tengo el profundo. Entonces, ¿cómo se inserta? Nos dice que el superficial, los dos se van a insertar en el arco cigomático, pero el superficial se va a insertar a nivel del borde inferior del arco cigomático en los 3/3 anteriores. O sea, el arco cigomático en la parte anterior. En los 3/3 anteriores, ahí se inserta a nivel del borde inferior. Y de ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Se va hacia atrás, es oblicuo hacia atrás y va a terminar de insertarse en el ángulo de la mandíbula. ¿Ya? Ahí termina de insertarse, en el ángulo de la mandíbula. ¿Cuál era Ese este? es el fascículo superficial. El fascículo superficial. A nivel de los 3/4 anteriores del borde inferior del arco cigomático. Y de ahí, ¿hacia dónde se va? Hacia el ángulo de la mandíbula. Esas son las inserciones superficiales. ¿Y dónde son las inserciones profundas? Si yo le corto aquí, así, aquí, ¿qué es lo que voy a ver? Tienen otro marcador, un rojo, un verde, cualquier color. Sí, pero el negro no va. No, y siempre dejo ahí, pero no. ¿Hay algún otro marcador? Azul, no, yo tengo azul. Ya tengo azul. Negro. Parece, porque este no funciona, está negro. Creo que si no valen para devolverle. Que si no valen para devolverle. Porque no vale nada. Entonces, si yo le corto aquí, ¿sí? Hago un corte coronal ahí, yo voy a ver esto. ¿Esto qué es? Esto es el arco cigomático. Y acá le voy a ver, esto es la rama de la mandíbula, ¿ya? Si yo corto a este nivel así, ¿ya? ¿Qué voy a ver? Voy a ver que el fascículo superficial se inserta a nivel del borde inferior. Y desde el borde inferior baja, ¿sí? Y se inserta aquí, en el ángulo. Hace esto, ¿sí? Esto es un fascículo, ¿ya? Y el otro fascículo, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que se inserta de igual forma en el borde inferior y de ahí se va hacia la cara interna del arco cigomático, ¿ya? Por eso es que no le logramos ver. Si no sacamos a todo este músculo y cortamos, no vamos a lograr ver esa inserción. Dice, de ahí se dirige ¿hacia dónde? Hacia toda la cara interna. ¿De dónde? Arco cigomático. De la rama de la mandíbula. A toda la cara interna. El fascículo superficial se iba a un punto nada más, al ángulo. Pero el profundo, en cambio, se va a toda. ¿Sí? Los músculos, habíamos mencionado que tenían una aponeurosis. Aquí tenemos una aponeurosis que se llama aponeurosis masseterina. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a envolver a los dos fascículos. Entonces, por fuera de la inserción. Esta es la aponeurosis. Esta es la aponeurosis. Y esta es la aponeurosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué permite la aponeurosis? El desliz de los músculos simultáneamente. Y entre los dos músculos rodeados de la aponeurosis queda este espacio, ¿sí ven? Dice que forma un espacio triangular. Este espacio triangular va a estar en relación con muchas estructuras. Ahí vamos a encontrar la glándula parótida, vamos a encontrar tejido adiposo, vamos a encontrar muchas arterias, muchos nervios. Como estoy en nutrición del massetero, aquí, miren. ¿Ven? Aquí se cortó y se levantó. Le logro ver ese espacio. Entonces, como yo logro ver ese espacio, ¿qué es lo que me dice?
va a haber un nervio y va a haber, esta es una arteria, este es un nervio y esta es una vena. Los tres se llaman arteria, nervio y vena masseteril. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a mandar hacia cada fascículo una ramita. Nada más. Y ahí es cuando logran nutrir. Entonces, la arteria masseterina envía una rama interna para el fascículo interno y nutre al músculo. La arteria masseterina manda una rama externa al fascículo externo o superficial y nutre. Lo mismo hace el nervio y lo mismo hace la vena. ¿Ya? Entonces, eso es lo que explica el libro, que la nutrición la recibe a través del espacio intermasseterino que se forma entre la poneurosis, que se forma por la adhesión a los dos fascículos, tanto el fascículo superficial y el fascículo profundo. ¿Cuál es la acción del músculo massetero? Elevar. Solo eleva. Sí, solo eleva, no hace más. Lo mismo que el temporal. El temporal, ¿desde dónde elevaba Desde la línea. Desde la apófisis cigomática. Desde ahí, ¿qué es lo que hacía? Eleva. Ahora, el massetero, ¿qué hace? Eleva. ¿Desde dónde eleva? Desde el ángulo de la frente. Desde el ángulo y desde la cara interna. O sea, a toda la rama le eleva. ¿Ya? Por eso es que las inserciones están solo en este sector. Y estas son las inserciones de la ATM, del segundo músculo masticador. ¿Ya? Aquí les muestro el músculo temporal. Y el músculo temporal también está rodeado por la poneurosis temporal. Esa es la poneurosis temporal. Esta que está aquí. Y aquí se logra ver, miren, el nervio, este blanquito, y aquí este celestito, que es la vena. ¿Cómo se llamaban este nervio y esa vena? Buenos días, Masseterina. es para Robert. ¿Tienes las hojitas que te dejé ahí? Sí. Préstamelas. Todos. Entonces, ¿qué parece? Gracias, Robert. Gracias, Robert. Disección es un músculo real. Este es el músculo massetero en el superficial y aquí en el profundo. Y aquí ustedes pueden ver el tendón. Este es el tendón del temporal. Miren esta guapa apófisis. ¿Cómo se llama? Estiloides. ¿Se acuerdan que decíamos? Era bien larga. Era la rama. Era, y aquí se insertaba la insertaba rama en de- todo esto el se ramillete, inserta ¿no? el ramillete. De Riola. Para cuando me hacían esos temporales y no encontraba la apófisis. Y les decía así, es como un palito bien largo. Ahí está, dos decían. Ahí está un botón que colocaban ahí. Ahí está, miren, esta es la punta de la apófisis mastoide. El conducto auditivo externo, este es el hueso equilipanal. Miren mi hermosa mandíbula aquí, con dientes, el agujero mentoniano, y aquí solo tengo la maxilar y la espina nasal anterior y el agujero piriforme. Y ahora sí ya me deben entender más, porque ya pasaron todo esto. Ya pasaron. ¿Sí? Ya les expliqué la inervación y les expliqué la irrigación del Golgi. Tenemos
también les llaman pterigoideo medial o pterigoideo lateral, ¿sí? Medial o lateral, ¿sí? Tenemos dos músculos a cada lado, ¿no? Estos les voy a explicar en conjunto, porque los dos trabajan de forma simultánea y los dos se pueden confundir y necesita quedar claro cuándo de inserción y dónde del uno y dónde de inserción del otro, ¿ya? Estos también son dos músculos de la masticación. El pterigoideo interno y el pterigoideo externo van a estar en relación tanto con la base del cráneo como la mandíbula. Y la base es algo sólido, fijo, y la mandíbula en cambio es movible. Por eso los puntos de inserción de estos dos músculos se los consideran como punto de inserción fijo y punto de inserción móvil, ¿ya? ¿Dónde estarían los fijos entonces? En la mandíbula o en la base. Los fijos. En la base. ¿Y dónde estarían los móviles? En la mandíbula. No es porque se mueva el punto, o sea, se mueva el punto de inserción, sino que la mandíbula es que se mueve y genera que ese músculo esté estirando. Por eso es la relación, ¿ya? Aquí les veo a los dos, ¿ya? Aquí les veo tanto al pterigoideo interno, que es este, como al pterigoideo externo, ¿ya? Estos pterigoideos trabajan, como les decía, en simultáneo. ¿Dónde se inserta el pterigoideo interno? ¿Se acuerdan que teníamos unas apófisis que salían de una mariposa? Las apófisis pterigoides teníamos, ¿cierto? Y las apófisis pterigoides, ¿qué pasaba? Se articulaban con la apófisis piramidal del palatino y cerraban una fosa. ¿Cómo se llamaba esa fosa? Fosa pterigoide. Fosa pterigoide. Esta fosa pterigoide así tenía dos caras. Dos alas, perdón. Una ala interna y una ala externa. Y el ala, las dos alas tenían ¿qué? Caras, ¿cierto? Una cara interna y una cara externa. Entonces, este pterigoideo interno se va a insertar en la cara externa del ala interna de la fosa pterigoidea. Y de ahí se dirige hacia abajo y hacia afuera y hacia atrás. Hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás. Y termina de insertarse, ¿sí?, entre el borde de la mandíbula, el borde posterior de la mandíbula, y por detrás de la inserción del masseter, en el espacio que deja la inserción de las fibras internas o del fascículo interno o profundo del masseter. Así a través, es diagonal. ¿Ya? Este músculo, sí, es un músculo que va a participar en la contracción y en los 5 movimientos de la mandíbula. Ahora, tengo el otro músculo. Es el pterigoideo externo. Este de interno. Pues todo, todo. Sí, externo. Acá de cada una. Miren, aquí le pueden ver la inserción mejor. ¿Ya? Del pterigoideo medial o el pterigoideo Externo. interno. Vamos a verlas del pterigoideo Externo. Este pterigoideo externo, en cambio, para poder insertarse, dice que tiene dos fascículos. Un fascículo superior y un fascículo inferior. Ahí está. Y estos van a tener un punto de inserción fija y un punto de inserción móvil. ¿Dónde es el punto de inserción fija? Exacto. En la parte más inferior del ala mayor del esfenoide.
ahí está el primer punto de inserción. ¿De qué fascículo? Del fascículo superior. Y nos dice que después tiene un fascículo inferior. ¿Dónde se inserta ese fascículo inferior? En la apófisis pterigoides, pero en cambio se inserta en la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Y de ahí los dos en la parte media se van a unir y termina la inserción por dentro. ¿En dónde termina? Miren, ahí tengo los dos fascículos también. Ya, aquí está. ¿Sí? El superficial, perdón, el superior y el inferior. Y los dos se unen, ¿sí? Y forman un ligamento. Y a través de ese ligamento, ¿dónde se inserta? Ahí está. ¿Sí? A nivel del cóndilo de la mandíbula. Por fuera, ¿de dónde? Se supone que ustedes hoy debían presentarme el ATM. ¿Por fuera de dónde? Por fuera y por dentro, en la parte interna y media del disco articular. Tengo dos fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior. El fascículo superior, ¿en dónde se va a insertar? En el ala mayor, en la parte más inferior y externa, en el ala mayor del estómago. Y de ahí tengo otro fascículo que es inferior. ¿Es en dónde se va a insertar? En la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides. Los dos hacia el centro se unen y van a formar un tendón. Y a través de este tendón se van a insertar por fuera del ATM. Exclusivamente ¿dónde? A nivel del cóndilo mandibular. Por fuera del menisco y de la cápsula y del cartílago articular. Por ahí se inserta. ¿Ya? Cuando tenemos estas dos inserciones de pterigoide interno y pterigoide externo, vamos a entender ahora que también tienen una aponeurosis. Y la aponeurosis les va a rodear. Aquí tengo dos fascículos, va a abrazar a los dos fascículos y acá también va a abrazar a los dos fascículos. Si le vemos externamente, no vemos qué hace esta aponeurosis. Ahí. ¿Sí? Aquí, ¿qué hace? Abraza al uno y abraza al otro. ¿Sí? Entonces, cuando abraza a todos estos dos pterigoides, volvemos a encontrar un espacio triangular. Este espacio triangular también va a formar un famoso espacio que se llama el triángulo de Pirogov. Y este triángulo de Pirogov, en la forma del triángulo, y el señor Pirogov fue el que encontró este triángulo, en donde nos va a decir que ahí vamos a encontrar, o se va a alojar ahí, tejido adiposo, vamos a encontrar, así que exacto, este. Vamos a encontrar, ¿qué encontramos? Tejido adiposo, vamos a encontrar una parte de una glándula. ¿De qué glándula? El óvulo posterior de la glándula parótida. Vamos a encontrar una bolsa o una parte muy posterior de una bolsa que se llama bolsa adiposa de Bichat. Desde ahí comenzamos a encontrar una bolsa que se llama bolsa adiposa de Bichat. Esa bolsa también pasa por el espacio intermaceterino. ¿Por qué es importante? Porque desde acá atrás, esa bolsita es la que se saca cuando se hace la bichectomía. Entonces desde adelante se ala y se va sacando la grasa desde la parte posterior. Estamos en buccinador, les explico eso. ¿Ya? Pero aquí les explico el triángulo de Pirogov.
¿Qué encontramos ahí en ese triángulo? La glándula parótida. ¿Qué más encontramos ahí? Vamos a encontrar el lóbulo posterior de la bolsa adiposa de Bichat. Y en ese espacio vamos a encontrar ¿qué pasa? La arteria massetérica. Para poder ir al masseter vamos a encontrar la maxilar superior para que pueda pasar y nutrir el resto de los músculos. Pasa la meningia media, pasa el nervio lingual, pasa la massetérica. O sea, aquí en ese triángulo todas las arterias que nutren, ¿sí?, los músculos de la cara y los músculos del interior de la cavidad oral pasan en ese espacio. Por eso es crucial este espacio. Porque pasa la masseterina, pasa el facial, la meningia media, la maxilar superior, pasa el trigémino, pasa el facial. Y estas van a nutrir a toda la musculatura y a todos los huesos de la cavidad oral y de la cara. ¿Ya? Ahora sí, acción. Estos pueden trabajar solos y pueden trabajar en conjunto. Y estas, cuando trabajan en conjunto, trabajan por algo que se llama grupo muscular. Es decir, la acción de esto va a generar que el temporal y el massetero también se activen y generen una acción. Presten atención acá, porque esto van a demorarse en anotar. Tienen que entender aquí primero, ¿sí? Tengo un pterigoide, ¿cómo se llamaba este? Externo. Externo o pterigoide Lateral. externo o Lateral. lateral. Y el otro tengo un pterigoide interno o medial. ¿No es cierto? Verán cómo está ahí en rojo y en azul. Yo necesito, ¿sí?, entender que estos pueden trabajar solos o pueden trabajar en conjunto. Cuando estos trabajan en conjunto, van a hacer que se activen otros músculos. Pero trabajan de forma contraria. ¿Qué quiere decir? Yo a este le contraigo, ¿sí? Le contraigo a este pterigoide, ¿sí? Este de acá, ¿qué va a hacer? Se va a extender, ¿ya? Este se contrae y este se extiende. Si yo hago que este se contraiga acá y este se extiende, hago que también este de acá se contraiga y que este se extienda. ¿Y qué hago? Llevo la mandíbula hacia el lado derecho. Hago esto. Movimiento de lateralidad. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Qué músculo activé? Este pterigoide. ¿Qué pterigoide es? Externo. ¿De qué lado? A ver, pongamos aquí para que no se pierdan, ¿ya? Derecho. Estoy viéndole detrás a esta persona. Izquierdo. ¿Sí? Entonces, si yo activo el pterigoide externo del lado izquierdo, ¿hacia dónde llevé la mandíbula? Hacia el lado derecho. Hacia la derecha. Por eso es que yo hago la acción en un lado y mando para el otro lado. ¿Pero qué activé? ¿A qué músculo le activé? Al pterigoide externo. Ahora, quiero llevarle a la izquierda. ¿Cuál tengo que activar? El derecho. Entonces, le activo a este, extiendo a este, se activa también a este y se extiende este. ¿Hacia dónde le llevé la mandíbula entonces? Hacia la izquierda. Entonces, activo el pterigoide del lado derecho y hago esto. Activo del lado izquierdo y hago el otro lado. Si activo los dos en simultáneo, ¿qué voy a hacer? Los movimientos de lateralidad. Debo activar los dos de los dos lados para poder hacer así a la mandíbula. Esto. ¿Ya? Y solo quiero activar un lado. ¿Cuál activé?
Y este derecho. Hasta ahí, linda. Lindos los pterigoides. ¿Cuál activé? Los externos. Ahora, voy a activar a estos. Le cierro a este. ¿Qué es lo que yo voy a generar en el del lado contrario? No, ¿qué voy a generar en este? Le voy a extender. Este de acá, ¿sí? Le voy a extender y a este le voy a contraer. O sea, tengo en contraria la acción. A estos dos les estoy contrayendo y a estos dos les estoy extendiendo. ¿Qué hago ahí? Hacia adelante. Me así la hacia adelante. Eso es lo que hago. Segundo movimiento. ¿Verdad que ya les expliqué? Derecha, izquierda, que son movimientos de lateralidad. Ahora, ¿cómo se activa? Con este y con este, ¿hacia dónde mando? Hacia adelante. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora, yo necesito que este de aquí se contraiga, este se contraiga, este se contraiga y este se contraiga. Los cuatro contraigan. Y cuando contraigo los cuatro, llevo la mandíbula para atrás. Eso se llama retracción. Necesito contraer los cuatro para poder llevar la mandíbula hacia atrás. Necesito solo contraer ¿cuál? Los internos, el interno del un lado y el externo del lado contrario. Vayan a lavarse la cara. ¿Y ahí qué voy a hacer? Protrusión. Les tengo protrusión, retrusión y lateralidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué más necesito hacer con la mandíbula? Ya tengo dos músculos que me elevan la mandíbula, ¿no es cierto? ¿Con cuál hago y con cuál como? Cuando yo necesito comer, necesito entender que la mandíbula, ¿cómo era el cóndilo? Medio ovalado. Oblicuo. Perdón. Tenía en sus dos dimensiones, era como elíptico, ¿no es cierto? De delante hacia atrás y de adentro hacia afuera. Con esa forma del cóndilo de la mandíbula y la misma forma en la cavidad glenoidea, lo que hace el cóndilo es deslizarse hacia adelante. O sea, no es que hace así, sino se desliza hacia adelante y cuando se desliza hacia adelante, abrimos. Y cuando el cóndilo se desliza hacia atrás, cerramos. Entonces, es un movimiento de rotación. Es lo que genera la mandíbula. Un movimiento de rotación. No es un movimiento de bisagra, sino es un movimiento de rotación. Como es un movimiento de rotación, la mandíbula que hace, no hacen así, sino la mandíbula llevan hacia adelante y regresan hacia atrás. ¿Ya? ¿Ves? Y eso es lo que hacemos para comer. Entonces se llama movimiento de inducción y movimiento de deducción. Entonces nosotros llevamos hacia adelante y llevamos hacia atrás. Pueda que ustedes vean que hacemos así, pero el movimiento es un movimiento rotacional. ¿Dónde es rotacional? Aquí en el cóndilo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y así hacemos el cóndilo. ¿Y la mandíbula qué genera? Que se vaya hacia adelante y se vaya hacia atrás. Y cuando nosotros comemos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Así es el movimiento. ¿Sí? Para poder hacer así, ¿qué es lo que hace entonces? Este se contrae, este se extiende, este se extiende y este se contrae.
Contraigo aquí, extiendo acá. Contraigo acá, extiendo acá. Y así voy haciendo en simultáneo, o sea, cruzo. Y eso se llama inducción y deducción. ¿Y qué es lo que logro hacer eso? Masticación. Entonces, cuarto movimiento. ¿Cuál teníamos primero? Derecha, izquierda. Y de ahí generamos los dos movimientos, que es la lateralidad. Después, ¿cuál teníamos? Protrusión y retrusión. ¿Y ahorita cuál? Inducción y deducción. Cuando hacen inducción y deducción, ¿qué es lo que hacen? Los pterigoides interno y externo, ¿qué hacían? Esto, ¿no es cierto? Ya. Pero hacen esto y el temporal y el macétero cierran. Cierran. Entonces, es un movimiento que hace rotacional. El pterigoide manda hacia adelante, el interno y el externo, y quieren llevar hacia atrás, y el rato que llevan hacia atrás, la mandíbula jala para arriba. Va para adelante, para atrás, jala para arriba. Para adelante, atrás y jala para arriba. Eso es lo que hace. ¿Qué músculos entonces ya funcionaron ahí? Temporal y macétero. Entonces, cuando hago deducción e inducción, activo los pterigoides, pero permito que el temporal y el macétero cierren la mandíbula. ¿Ya? ¿Entendieron? Trabajan en conjunto. Entonces, ¿quién se activa, Pedro? Los Los pterigoides son los que se activan y esos van a hacer que los macéteros y el temporal cierran. ¿Qué movimiento me falta? No, movimiento. Movimiento. Porque cuando hago así, se ya. Pero ¿qué movimiento no le resulta? El de abrir la boca. Porque solo les he dicho músculos que cierran, músculos que mueven y nos permiten comer. ¿Ya? El último músculo que nos falta para el ATM, para la masticación, ¿sí? Y cumplir las uniones, se llama digástrico. Y ese es un músculo infrahioideo. Y ese, cuando veamos el grupo de los infrahioideos, termino de explicarles. Ahí completo los músculos masticadores. ¿Por qué? Porque el digástrico tiene dos vientres, ya lo hemos venido viendo. Pero, vientre anterior y vientre posterior. Pero no solo activan a la mandíbula, sino que elevan la hioides. Es más importante que nos eleve a la hioides que nos abra la mandíbula. Porque generamos ahí el trago. Es decir, una cosa es que ustedes hagan así y otra cosa es que cierren y traguen lo que llevan a la boca. O cuando les toman también. Sí, porque no, el músculo no les permite. Entonces, tengo cuatro que puedo hacer maravillas, pero si el gástrico no funciona, no. ¿Ya? Pterigoides internos. Perdón, el digástrico cuando los explico en los suprayoides y en los infrahioides. Ese solo tiene pausa nada más. ¿Ya? Entonces tengo cuatro masticadores. Temporal, macétero, pterigoide interno y pterigoide externo. ¿Qué es lo que hacían? Nos ayudan a cumplir movimientos de derecha, izquierda, lateralidad, protrusión, retrusión, inducción y deducción. ¿Ya? Cuando les pregunten cuántos movimientos tenemos, ¿cuántos tenemos? 7. Derecha, izquierda y lateralidad. Inducción y deducción. Al final tengo 8, porque ¿cuál es el que me falta? ¿Sí? Son 8 movimientos que hacemos nosotros. ¿Ya? Y listo con estos masticadores. ¿Qué debemos ver ahora? Los músculos cutáneos de la cabeza. Los músculos cutáneos de la cabeza. ¿Sí? Es un músculo, son músculos que
que algunos libros van a mencionarlos por grupos y de esa forma los vamos a ver. Pero yo les voy a explicar todos estos músculos con los grupos que al odontólogo le permite entender la intervención que vamos a realizar. Porque hay otros libros que explican a los médicos, ¿sí? Que la anatomía es más hecha para los médicos, y a veces les mezclan los músculos. Entonces yo les digo, este músculo pertenece a esto, y ustedes encuentran que ese músculo pertenece a otro lado. Entonces, van a ver que deben entender esa dualidad, ¿sí? Pero más está en el enfoque de la odontología. Para poder entender eso vamos a dividir los primeros, los músculos del cráneo. Los músculos del cráneo pueden ser estudiados de forma única, o sea, como un solo músculo, o de forma separada. Estos músculos cutáneos del cráneo van a estar formando una banda unida, es decir, banda unida. ¿Sí? Aquí está, ¿ya? Los vamos a tomar en cuenta solo en sus dos puntos de inserción, y esos dos puntos de inserción van a tener una unión que permite que se genere un solo movimiento, o que desde la parte de atrás controlemos los movimientos hacia la parte de adelante. Entonces, es preferible estudiarlos por separados y ver sus movimientos en conjunto. Entonces, vamos a ver el primero, que es el músculo occipital. El músculo occipital es un músculo posterior que se va a insertar a nivel de las líneas. Aquí teníamos unas líneas. ¿Cómo se llamaban estas líneas? Sí. Línea curva occipital superior e inferior, ¿no es cierto? Entonces, este músculo occipital sí es un músculo cuadrilátero pequeño. Este va a tener tanto hacia la parte inferior como hacia la parte superior una continuidad aponeurótica. Y en su parte interna, si yo le corto así, lo que yo voy a ver es que tiene una banda aponeurótica, tiene fibras musculares, ¿sí? Se vuelven a unir y de ahí en su camino van a seguir dando unas pequeñas inserciones. Entonces, la banda aponeurótica inicia desde aquí, a través del músculo occipital, en donde la inserción al mezclarse con la aponeurosis va a generar tanto en la línea curva temporal superior e inferior del occipital. Y de ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a rodear la parte posterior, ¿sí?, de la concha del temporal, va a terminar justo a nivel del ángulo. Y ahí se continúa. Aquí estoy con el músculo. Este es el punto de inserción de las líneas curvas occipital superior e inferior, ¿cierto? Se continúa y aquí se mezcla a nivel del ángulo. Se mezcla con una faja, con una verdadera cinta, ¿sí?, fibrosa, que se llama aponeurosis epicránea. Esta aponeurosis epicránea es una banda, como un elástico, ¿sí? Todo esto. Es una banda que va a terminar de rodear, ¿qué? El parietal, para terminar hacia la parte anterior a nivel del frontal. Y se continúa con otro músculo, que es el músculo frontal. Y este músculo frontal se inserta a nivel del arco ciliar. ¿Dónde estaba el arco ciliar? No. ¿Qué hace? Formar la ceja. ¿Dónde está el arco ciliar? Nosotros teníamos el arco supraorbitario y sobre el arco supraorbitario teníamos otro arco y ese era el arco ciliar. Entonces,
Músculo ¿Cómo se occipital. llamaba ahí el músculo? Músculo occipital. Músculo occipital. ¿Dónde se insertaba? En la línea curva Occipital superior e inferior. A través de la poneurosis. Se dirigía hacia adelante, hacia arriba, y más o menos a nivel del lambda se perdían fibras musculares y se continuaba con ¿qué? Con tejido fibroso. Y este formaba como un elástico que venía a terminar hacia el nivel del frontal. Y ahí nace el otro músculo que es el músculo frontal. Y termina la inserción ¿dónde? En el arco ciliar. Entonces, tengo dos puntos de inserción fijos y tengo punto de inserción móvil, ¿verdad? El punto de inserción fijo, ¿dónde es? En los arcos ciliares y en las líneas curvas occipital superior inferior. ¿Sí? Levanten las manitos, la mano derecha y la izquierda, pónganse en la mitad de la corona y muevan hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? ¿Cómo que no? Dice, si no, yo le saco un sol y verá como ¡tuc! Le separa la banda poneurótica. Cuando le saquen los soles, ¿no? Se le ponen así, ¡tac! Sienten que se levanta algo, ¿no? Sáquele, Se levanta la banda poneurótica. ¿Por qué se estudia así a los tres? Porque, ¿dónde teníamos el punto de inserción? En las líneas curvas occipital superior e inferior. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué expresión está haciendo este bebé? De asombro. Entonces, yo debo, de aquí en adelante, los músculos generan expresión. Yo levanto, acciono atrás, el occipital hace así, jala, a la banda poneurótica. Y la banda poneurótica jala al frontal. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué se levantó? Las cejas. Las cejas. Y levanté las dos cejas. Y cuando levanto las dos cejas, ¿qué expresión hago? ¿Qué hago? Cuando levanto las dos cejas y levanto también la frente. ¿Cierto? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hace la roca ahí? ¿Qué levanté? Con la ceja. Ceja. ¿Qué levanté entonces? ¿Cómo levanto una ceja? Solo con un occipital. Un occipital atrás, mueve la banda poneurótica, mueve a un superciliar. ¿Y qué pasa con el punto del No todos avanzan a hacer eso. No todos, por eso digo, no todos avanzan a hacer eso. Pero aquí se ve, miren, clarito le veo yo. Como aquí encogió el frontal y como aquí está estirada la banda epicranial. Cuando muevo los dos occipitales, ¿qué levanto? Las dos cejas. Dos cejas. Cuando muevo el uno occipital, Una ceja. solo se levanta una. ¿Ya? ¿Y cuando mueven las orejas? Sí. En algunos sí pueden, otros no pueden. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que logramos hacer nosotros aquí? Levantamos las dos cejas por la banda poneurótica que se estiró a través del occipital. Siendo así, nosotros consideramos entonces que todo esto es una cinta muscular que está entre el occipital, aponeurosis epicránea y frontal, donde se activó para poder levantar las cejas.
Ahora vamos a ver los músculos de los párpados. Los músculos de los párpados están formados por dos músculos que van a formar un verdadero anillo esfínter. Este músculo se llama el músculo de los párpados, orbicular de los ojos, o también se llama auricular de los párpados. Este músculo sí va a tener inserciones que se van a dar a través de un tendón, y esa inserción del tendón va a volverse una inserción fija y el resto va a volverse inserción móvil. Es decir, solo se inserta a través de un tendón todas las fibras y después hacia el lado se van a entrecruzar. Por eso es un músculo esfínter, ¿ya? Siendo así, nosotros vamos a estudiarlo por separado. Es decir, acá tenemos un semiorbicular superior y un semiorbicular inferior. El semiorbicular superior y el semiorbicular inferior van a tener fibras, fibras superiores y fibras inferiores. Este va a tener fibras superiores y va a tener fibras inferiores. Y estas fibras, tanto superiores como inferiores, van a tener, si yo le corto así, voy a tener unas fibras que son superficiales, otras fibras que son medias y otras fibras que son profundas. Las profundas van a estar en relación íntegras al hueso. Las medias van a entrecruzarse entre las profundas y entre las superficiales. Y las superficiales van a permitir que nosotros tengamos el párpado superior y el párpado inferior, ¿ya? Estas, hacia la parte externa, se van a entrecruzar y se entrecruzan entre sí. Tengo el semiorbicular superior. Estas fibras son superficiales, todo esto es superior. Estas son superficiales. Estas son medias. Y estas son profundas. Tengo el párpado inferior. Estas van a ser superficiales. Estas son medias y estas son profundas. ¿En qué párpado? Perdón, ¿en qué músculo? En el semiorbicular inferior. Estas superficiales, aquí a nivel externo, se entrecruzan con las profundas. Estas profundas con las superficiales. Y las medias se entrecruzan directamente con las medias, ¿ya? Y con este entrecruzamiento es que se forma el anillo esfínter, es decir, lo que se cruza de adentro hacia afuera, se cruza así. Permiten que ustedes cierren. Eso es lo que hace. Cierren. Eso es lo que hace. Y baja. Y sale. Este es el orbicular de los párpados. ¿En dónde estoy? En el punto móvil. Aquí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se insertan en el punto fijo? En el punto fijo se van a insertar a través de un ligamento, ¿sí?, que se llama tendón orbicular. Aquí podemos ver las fibras también, superiores, inferiores, medias, superficiales y profundas, del párpado superior e inferior. Aquí les veo por la parte posterior. Aquí les veo las fibras profundas, superiores, medias e inferiores. Y aquí veo el tendón orbicular. El tendón orbicular es un tendón, una banda
de tejido cartilaginoso hialino se llama. Doc, ¿Sí? eso dijo que es un ligamento fijo. Sí. Ya. Es un ligamento que genera un punto fijo. Pero este tiene una forma de una H. Sí, tiene la forma de una H. Con sus brazos abiertos. Es así. Yo le veo así desde arriba, ¿ya? Estos dos, ¿sí? Son unos brazos internos, anterior, y este es el interno, posterior, y este es un brazo externo, anterior, y este es un externo, posterior. Los internos de anterior y posterior, como son fijos, tienen una inserción ósea y se va a insertar en un huesito que tenemos, ¿sí? Que se llama umbus. ¿Qué tenía el umbus? En su cara externa. Tenía esa... Una cresta. Esa es la cresta. Entonces, la cresta lateral externa del umbus permite la inserción del brazo interno anterior del tendón orbicular. Forma el espacio de la fosa. ¿Cómo se llamaba esa fosa? Lacrimal. Se alojaba. Saco lacrimal. Y se acuerdan que tenía atrás una superficie lisa. En la superficie lisa se inserta el brazo interno posterior del tendón orbicular. Este punto de inserción es el punto de inserción fija del tendón orbicular, que es el fijo de los párpados. Teníamos nosotros aquí fibras. ¿Cómo eran las fibras? Superiores, medias y profundas, tanto en el superior y en el inferior. Entonces, vamos acá otra vez. Superiores, medias y profundas. Superiores, medias, perdón, superficiales, medias y Fundas. profundas. ¿Qué es lo que hacen en cambio acá, internamente? En el tendón orbicular. En los dos brazos externos, en el posterior, ¿sí? Vienen las que están en el inferior. ¿Ya? Y en el anterior vienen las que están en el superior. ¿Ya? Este es un tema horrible. ¿Sí? Pero el momento que estas fibras llegan y se insertan tanto en el superior, en el superficial, en el medio y en el profundo, en los brazos externos, anterior y posterior, van a generar que con otro músculo que se llama Horner, que es un músculo chiquitito que se encuentra sobre el cuerpo del tendón orbicular, cuando estos músculos cierran, ¿sí? Y no tocan las fibras de este orden, solo parpadean, cierren y abren el párpado, ¿ya? Pero si es que estas fibras de aquí accionan al Horner, este músculo Horner, ¿sí? Presiona el saco lacrimal. ¿Y qué hace? Llora. Entonces, mira. En ese tendón es una parte es horizontal y la otra vertical, ¿verdad? Así sería. Sí. ¿Por qué? Sí, porque justo se ve así. Por eso tiene los brazos internos y los brazos externos. Y tiene los brazos internos y externos anterior y posterior. Es como una H. ¿Sí? Y ahí tiene un cuerpo. Y en ese cuerpo hay un músculo chiquito que mide solo de 1 a 2 milímetros. Ese músculo se llama Horner.
del semiauricular superior con las del semiauricular inferior, ¿qué es lo que hace? Entrecruz y se inserta tanto en el brazo anterior y posterior externo. Porque el interno, ¿dónde se inserta? En el hombro, en la cresta y en la cara lisa, englobando el saco lacrimal. Entonces, si solo parpadeamos, no pasa nada. Pero si quieren llorar, ¿qué hacen? Presionan con orden. Pues ahí es cuando presionan. Cuando lloran, cuando presionan al órgano. Pueden llorar de forma natural, pueden llorar de forma sarcástica cuando hacen las lágrimas de cocodrilo. Cuando bostezan y bostezan demasiado y cierran, comprimen los ojos, sacan lágrimas. Cuando se están riendo y se ríen demasiado y apretan bastante los ojos, aplastan al córner y sacan lágrimas. ¿Sí? Así lloran ustedes, o sea, así sacan lágrimas en las diferentes expresiones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lloran? ¿A través de qué? Del órgano. ¿Cómo cierro y abro? A través del esfínter, entre el semiauricular superior y el inferior, con las fibras superficiales, medias y profundas. ¿Dónde está el horno? ¿El Entre órgano? esas ¿Ahí? dos. No. Ahí tengo el horno. Es que el horno es muy chiquito, mide de 1 a 2 milímetros. Aquí está el horno. Solo es el músculo más pequeño que tenemos nosotros. Inclusive se pensaba que ese músculo no existía y que solo nosotros teníamos los semiauriculares superiores e inferiores. Y después de muchas disecciones y de preguntarse por qué cuando lloran, así yo no me toque los párpados, mis párpados se hinchan, ¿sí? Se encontró a este pequeño músculo, que es el horno. Entonces, para poder llorar, ¿qué es lo que hacemos? El semiauricular superior con el inferior hacen esto, presionan el órgano para poder sacar las lágrimas, ¿sí? Entonces, sacan todas las lágrimas que ustedes tengan acumuladas en el saco lacrimal y después siguen queriendo llorar y están queriendo llorar y el impulso sigue moviendo y ya no salen lágrimas porque deben esperar un tiempo para que se vuelvan a producir las lágrimas y se vuelvan a receptar en el saco lacrimal. Pero como ustedes siguen queriendo llorar, ¿sí? Siguen moviendo los párpados y después están los párpados así hinchados. Y ahora entendí por qué. Ya terminé las lágrimas y mis párpados están así, porque los párpados siguen presionando al pobre músculo que saque lágrimas y ya no tiene. ¿Vale? Ya les explico esa parte cuando vaya a los nasales. Porque ¿dónde está ese órgano? ¿Sobre qué canal está? Lacrimonasal. Entonces, las alergias, ¿qué pasa? Reciben por abajo, ¿sí? El control con el alergeno. ¿Y hacia dónde iba? Al bulbo olfatorio. Y para llegar al bulbo olfatorio pasan por el canal lacrimonasal. Y el momento que pasa por el lacrimonasal pasa irritando el saco lacrimal. Y ahí funcionan las alergias. Pasa un recorrido diferente. ¿Ya? Ya. Listo, hasta aquí. Gracias. Prueba